Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola, queridas viajeras y queridos viajeros. Hacía bastante tiempo que venía dándole vueltas a dedicarle un artículo a Mongolia, ese inmenso país que está escondido entre Rusia y China y eclipsado casi siempre por ambos, y que goza del curioso honor de ser la nación menos poblada del mundo. Bueno, pues yo creo que ya toca. Viene todo a raíz de que me he leído un libro hace unos meses que me encantó, que se llamaba Adiós a Mongolia, y como ya sabéis que tengo la sección de literatura viajera en el blog, pues combino el presentaros una novela que os recomiendo para que os podáis leer y os haga volar con la imaginación y quién sabe, quizá en el futuro directamente en plan físico, o sea que cojáis un avión y os presentéis en el destino en cuestión. Y por otro lado, así ya con esta excusa de la novela, pues aprovecho para hablaros de algún destino que creo que merezca la pena meter aquí en nuestro podcast. Así que vamos con Mongolia. Mongolia tiene una extensión que triplica la de España, pero sin embargo tiene solamente 3 millones de habitantes. Así que fijaros, la densidad de población es de solo 2 personas por kilómetro cuadrado, cuando en nuestro país son más o menos 100. O sea que imaginaos la poquita gente que vive en Mongolia para el territorio que tiene. Y aún así, siendo un país tan grande, pues Mongolia continúa a día de hoy siendo un gran desconocido para muchos occidentales. Así que qué mejor forma entonces de acercarnos a su historia y a los misterios que de la mano del que para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos literarios de los últimos años, que ha sido el libro Adiós a Mongolia, una fascinante novela que nos lleva a través de sus páginas a un país donde casi la mitad de sus habitantes continúan viviendo como hace cientos de años. Bueno, pues respecto al libro en sí, hay muy pocos periodistas españoles que tengan la experiencia en Oriente que tiene Zigor Aldama, que es el autor. Es un reportero que ha vivido más de 20 años en Asia. Llegó a China siendo un jovencito de apenas 19 años, acabó casándose con una china, Hu Yuan, que le acompaña en algunos de sus viajes por Mongolia junto al fotógrafo Miguel Candela. Y Zigor, tras ejercer de corresponsal para multitud de periódicos, pues nos ha dejado como regalo una de las novelas más interesantes que se han escrito sobre Mongolia. Bueno, pues fueron 6 viajes los que hizo allí, acompañado en otras ocasiones por el fotógrafo Alex Cardona,
en condiciones muy extremas, porque hay que ser muy valiente para viajar a Mongolia en pleno invierno, cuando las temperaturas sobrepasan los 40 grados bajo cero, y compartiendo con los nómadas la durísima experiencia de vivir en la estepa bajo el techo de una yurta y en estas condiciones climáticas. Así que yo te aseguro que mientras lees sus andanzas puedes sentir ese frío glacial que te congela hasta los pensamientos, y lo más seguro que vayas al armario a coger alguna manta. Pues en este caso hay que agradecer la llegada de este libro a la editorial Planeta, y más concretamente a la colección Odiseas, que ya os he dicho alguna vez lo súper fan que soy de esta colección. Y bueno, ya os he comentado también en más de una ocasión que esta colección precisamente acoge en su seno algunos de los mejores libros de periodismo viajero que se ha publicado en los últimos años, pues desde varios de Xavier Moret, que es un escritor catalán que me encanta, ha escrito un montón de libros sobre Islandia, sobre Japón, sobre China, bastantes de aquí de provincias españolas. En fin, un hombre de verdad con un currículum súper interesante. Os hablé también del divertidísimo Los blancos estáis locos, donde seguíamos las vivencias de un diplomático en Guinea Ecuatorial. He viajado a Armenia de la mano de la memoria del Ararat. He recorrido tierras africanas con Hijos del Nilo de Xavier Aldecoa. En fin, que hay un montón de libros súper interesantes que os recomiendo de esta editorial. Echarle un ojo porque merece muchísimo la pena. Bueno, pues hay uno de los libros de esta colección que también le dedico un artículo, que se llama Billete al fin del mundo, donde se resume un poco la historia del mítico tren transiberiano, un libro interesantísimo también. Y uniéndolo con esta novela sobre Mongolia, pues es que es precisamente en uno de los ramales de esta línea ferroviaria, la del transiberiano, pues sale un ramal, el del transmongoliano, donde Zigor da los primeros pasos en este libro. Y es que, como él mismo reconoce, pues no es nada fácil llegar a Mongolia, incluso desde su vecina China, donde te ponen todas las pegas del mundo para que puedas hacerte con un visado. Este tren entre ambos países solo circula 2 veces a la semana, y los precios de los billetes, incluso los de literatura, pues no son nada baratos. Al menos, eso sí, se vanaglorian en China de que los trenes salen con una puntualidad británica. Y el relato del viaje, en el que predominan los emigrantes mongoles cargados de petates, es tan surrealista que yo no te voy a desvelar ninguna anécdota para que tú mismo te puedas sorprender. Ulan Bator, que los mongoles conocen como Ulan Baatar, es definida por Zigor como la peor ciudad del mundo. Sobran las palabras. Quizás él mismo sea consciente de lo exagerado de su comentario, pero también sabe, como buen reportero que es, que son justamente los titulares radicales y efectistas los que abren el apetito curioso del lector. Y en este caso así es. Y es que la realidad es esa, que la capital de Mongolia, donde se hacina una tercera parte de los habitantes del país, no es una ciudad acogedora con el turista. Y de hecho me recordó el paso de Zigor por la ciudad a un vídeo que vi hace unos meses de Alan por el Mundo, el famoso youtuber mexicano, en el que comentaba escandalizado que le habían cobrado casi $40 por tomar fotografías de un monumento, en un país donde el sueldo medio a duras penas llega a los 300 euros, con lo que parece que a los turistas no se lo ponen demasiado fácil. El caso es que Ulan Bator es una ciudad en la práctica muy poco acostumbrada a los turistas, y acaso pues por ese motivo los cuida bastante poco, pese a que pudieran ser una fuente de ingresos de lo más atrayente. La mayoría de los hoteles y de los hostales aconsejan no salir por la noche, ya que la fama de peligrosa de la ciudad no es un bulo ni es una exageración, porque al parecer las reyertas son continuas, y buena culpa la tiene el problema de alcoholismo que se sufre en la sociedad mongola.
Pues os doy solamente el dato de que hay una tienda dispensadora de bebidas alcohólicas por cada 270 habitantes, que es el índice más alto del mundo. Casi un 11% de los hombres mongoles y un 2% de las mujeres son alcohólicos, y esto es un problema muy grave. Y ello pese a que en Mongolia, por ejemplo, no se acostumbra a comer con cerveza o con vino, como ocurre en muchos países occidentales. Pero aquí el gran problema es la ingesta de alcohol, pero de alta graduación, pues sobre todo vodka. Las excusas, pues la pobreza, la soledad y el frío. Y hasta cierto punto son excusas hasta comprensibles. Bueno, pues el resultado es que 3 de cada 4 crímenes violentos están asociados a beber sin control. El corazón de Ulan Bator es la plaza Sukhbaatar, que preside la estatua ecuestre del líder de la revolución de 1921 y fundador del Partido del Pueblo Mongol, que fue Damding Sukhbaatar. Y bueno, pues alrededor de dicha plaza es donde se agrupan los hoteles y las tiendas más importantes de la capital, así como el Parlamento, al que se conoce también como Casa de Gobierno, y es aquí donde los mongoles llevaron a cabo las primeras protestas pacíficas en 1990 en contra del régimen comunista, y es donde actualmente se llevan a cabo las celebraciones más importantes de la ciudad, así como rallies, festivales o conciertos. Otro gran problema con el que lucha la capital de Mongolia es con la polución, que ha convertido a Ulan Bator en la ciudad más contaminada del mundo, superando a ciertas ciudades chinas, lo cual ya era difícil. Y los principales causantes, pues, que son las centrales térmicas, la quema de carbón, los tubos de escape, que la mayoría de ellos no están homologados. Así que es muy triste, pero vivir en la capital de Mongolia equivale a fumarse 2 o 3 cajetillas diarias de tabaco. Luego hay que tener en cuenta también las condiciones deplorables en las que viven miles de ciudadanos en los suburbios, en yurtas sin calefacción, sin electricidad, sin agua corriente. Son exiliados rurales que abandonan su vida en el campo, buscando un futuro mejor en la gran urbe, y se dan de bruces con la cruda realidad, que es que aquí no hay trabajo para tanta boca. Es que son tantas las familias que llegan a diario desde diferentes puntos del país que el gobierno se ha visto obligado, entre comillas, a negar su empadronamiento. Aunque bueno, a los campesinos eso les da igual y ellos siguen montando sus campamentos, con la diferencia que, claro, ahora les consideran ilegales. Entonces los políticos se lavan las manos, dicen que la situación les desborda y en vez de buscar soluciones y alternativas o atajar la corrupción que deja las cuantiosas ganancias de la minería en manos de solo unos pocos, qué sorpresa, pues se abandona a su suerte a miles de ciudadanos, negándoles el derecho a la sanidad, a los servicios más básicos o otra cosa importantísima que es la escolarización de los menores. Mongolia no solo es un país altamente despoblado, también es una rareza en lo que a modo de vida de sus habitantes se refiere, porque saliendo de la capital se extienden ante nosotros kilómetros y kilómetros de estepa, donde es difícil encontrar poblaciones medianamente importantes. Y un dato muy curioso es que el autor, en 6 viajes al país, solo ve un edificio monumental fuera de Ulan Bator, que es el monasterio budista de Erdenezu. Bueno, pues esta ausencia de pueblos e incluso de aldeas responde al hecho inusual de que en Mongolia lo que ha pervivido ha sido el nomadismo. Entonces los mongoles, como hacen los caracoles, se mueven en las áreas rurales de un lugar a otro con la casa a cuestas. Hace un tiempo leí un libro de antropología bastante interesante, bastante famoso, que se llama Sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Luego sacaron libros posteriores el autor Yuval Noah Harari, que es un autor israelí,
Un libro muy interesante. Bueno, pues en esta novela se relata cómo los descendientes de los simios, es decir, nosotros, hemos llegado hasta nuestros días después de miles de años de andanzas por este planeta. Y al principio el ser humano se caracterizaba por su nomadismo. Se iban mudando en pequeños grupos, buscando buenas condiciones climáticas, buenos pastos, animales a los que dar caza. Pero ¿qué pasó? Que con la llegada de la agricultura, pues ya el hombre se vio obligado a atarse a un pedazo de tierra y creía que ante sí le esperaba una vida mejor, pero son aún muchos los antropólogos y sociólogos que defienden que con el paso de los siglos la vida en ciudades hacinadas, donde era fácil la propagación de pandemias, la natalidad desmesurada por la necesidad de mano de obra agraria y la consecuente lucha por un mendrugo de pan, y la industrialización sin control no ha logrado que vivamos mucho mejor que nuestros antepasados. ¿Por qué? Pues porque aunque cueste creerlo, ellos trabajaban muchas menos horas que nosotros, gastaban diariamente 4 o 5 horas en cazar y recolectar, tenían mejor forma física y vivían con bastantes menos preocupaciones. El caso es que los mongoles son de los escasos habitantes del planeta, no los únicos, pero sí los más numerosos, que aún siguen huyendo, nunca mejor dicho, del sedentarismo. Viven en yurtas, lo que en Mongolia ellos conocen como ger, que están custodiadas por perros que avisan de la llegada de animales salvajes o de personas no conocidas, y por eso el saludo con el que se ha de avisar su presencia al dueño de la yurta pues es Nokoi Kor, que significa en mongol sujeta al perro. Los mongoles son extremadamente hospitalarios. Es muy raro el que niega alojamiento al forastero y ofrecen lo poco que tienen, que básicamente es un techo bajo el que refugiarse en unas tierras donde las temperaturas pues pueden alcanzar los 40 o los 50 grados bajo cero. Mover estas yurtas, que suelen pesar unos 250 kilos, de un lugar a otro, pues sería muy difícil para nosotros, pero es pan comido para estos nómadas que están más que acostumbrados. Ellos en poco más de 2 horas son capaces de montar estas tiendas con un armazón de madera, se recubren de algodón, de fieltro y en algunas ocasiones de alfombras. Y estas mudanzas suelen hacerlas como unas 4 veces al año, coincidiendo con el cambio de estación. Las familias más afortunadas cuentan con una pequeña furgonetilla donde trasladar los trastos, pero la gran mayoría de los nómadas no puede costearse vehículo ninguno y mucho menos pagar la gasolina, por lo que han de conformarse con carros de lo más rudimentarios y a veces ni eso, a veces directamente es que van con la casa a cuestas, pero literal. La vida en las yurtas es muy dura. Las más lujosas, entre comillas, cuentan con un pequeño generador que permite funcionar a una radio y en los casos más excepcionales incluso pueden llegar a tener un televisor o incluso paneles solares. Pero la mayoría de las familias no pueden permitirse ni siquiera unos pequeños electrodomésticos y los momentos de ocio pues se limitan a las reuniones con los escasos vecinos que haya cerca, con quienes se comparte vodka y cuencos de leche agria de yegua alrededor de una estufa que sirve además de cocina y en la que se aviva el fuego pues con las cagarrutas de las vacas. En invierno pues los nómadas se acuestan muy temprano porque madrugan mucho, suelen levantarse antes del amanecer para ocuparse del ganado, y en invierno también es muy difícil mantener la higiene porque es imposible bañarse en los ríos congelados, por lo que hay que lavarse pues por partes con la ayuda de un barreño y de una esponja. La alimentación es bastante escueta, precisamente por el tema del frío. Carne de cabra hervida acompañada de una harina de maíz o trigo que se come con las manos y algún cuenco de sopa.
Para desayunar pues tienen poco más que té, panecillos con nata y leche hervida. Si hay suerte, yogur y un queso tan duro que es que se te pueden romper los dientes. Y la fruta, la verdura y el pescado pues básicamente son manjares inalcanzables para familias que están sobreviviendo con apenas 50 euros mensuales. ¿Qué ocurre? Pues que es que en Mongolia la agricultura es casi inexistente, ya que debido a lo extremo del clima y la topografía tan excepcional que tienen, pues es que solamente un 1%, un 1, del territorio es apto para el cultivo. Así que el mongol vive casi exclusivamente de la ganadería y es el principal exportador de lana del mundo, con un 42% del volumen total. Luego es verdad que esto después no se traduce en un reparto equitativo de las ganancias, porque un 35% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. O sea que, como en muchos países de este tipo, pues la disparidad entre ricos y pobres es francamente descomunal. El mérito de la supervivencia del nomadismo se enfrenta a problemas cada vez más insalvables. Uno de ellos es la educación de los menores, porque el gobierno, aunque ha parecido encontrar una solución definitiva, según ellos, con las escuelas móviles, que lo que hacen es que van persiguiendo a los grupos de familias en sus diferentes itinerarios, pues luego por otro lado, sin embargo, la aparición de la televisión y de los teléfonos móviles con conexión a internet, porque los adolescentes se enganchan de vez en cuando al wifi de algún pueblo por el que pasan, lo que ha provocado es que las nuevas generaciones de nómadas, estos niños y adolescentes, pues comiencen a envidiar la vida urbanita de las grandes ciudades, que básicamente en Mongolia solo hay una gran ciudad, la capital. Pero es verdad que al mismo tiempo estos teléfonos han facilitado la vida de los nómadas, que actualmente ya no tienen que recorrer decenas de kilómetros cada vez que quieren cerrar, por ejemplo, una venta de ganado, o que pueden consultar las previsiones meteorológicas para los siguientes días, que esto para ellos es importantísimo porque Mongolia es un país donde se depende de los ZUD, que son los fenómenos naturales extremos. Y bueno, pues ya a nivel emocional, los teléfonos además les permiten comunicarse con sus seres queridos. Es cierto que los nómadas quieren motivar a sus hijos y animarles a continuar la vida en las yurtas, intentando poner esa misma tecnología a su favor y diciéndoles que, por ejemplo, ya solamente la localización por GPS es un avance extraordinario, pero lo tienen pues eso complicado, pues porque los chavales ven que la vida en la yurta es muy complicada y es muy difícil. La celebración más importante de Mongolia es el festival Naadam, que en mongol significa los Juegos. Es una festividad con 400 años de vida que se lleva a cabo cada verano, generalmente en julio, por distintas partes del país, aunque la mayor parte de las pruebas es verdad que se hacen en el Estadio Nacional de la capital, de Ulan Bator. Y los mongoles, pues como hacían los griegos, ¿no?, en la antigüedad, se preparan durante un año entero, tanto para participar como para ejercer de espectadores en esta festividad que combina arte y deporte a partes iguales. Yo os animo a que echéis algún vídeo, echéis un ojo a algún vídeo en YouTube, porque es bastante espectacular el festejo. Durante los días que dura la celebración, es tal la importancia del Festival Naadam que los canales de televisión mongoles apenas emiten otros eventos. Y los ganadores, a los que se concede el título de León Nacional, pasan a convertirse en los personajes más populares del país. En definitiva, aquí está la importancia del Naadam, no solo para Mongolia, sino a nivel mundial, que desde el año 2010 es considerado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. El deporte más aclamado del festival, ¿cuál es? Pues yo creo que ya os lo podéis imaginar, que es la lucha mongola, que en Mongolia es tan popular pues como el fútbol en Europa y se cree que ya se practicaba hace casi 3.000 años.
Generalmente son hombres gigantescos, otros no tanto, que están ataviados con calzones, con chalecos y botas de piel y luchan cuerpo a cuerpo intentando que el rival toque el suelo con la parte superior del cuerpo, con el codo o la rodilla. Muchos dicen que es una lucha parecida al sumo japonés. Curiosamente no hay clasificaciones por peso, ya que un rival más delgado puede derribar a su oponente gracias a la maña o haciendo una buena zancadilla. Y como os comentaba antes, es que curiosamente muchos de los mejores deportistas de lucha mongola han acabado mudándose a Japón para convertirse en estrellas del sumo, precisamente por la similaridad entre una lucha y otra. Y algunos han llegado incluso hasta alcanzar el estatus de yokozuna, que es el grado máximo de nivel en la competición de sumo en Japón. También es verdad que aún así ha habido algunos que han acabado regresando a Mongolia incapaces de adaptarse al exigente modo de vida japonés, y sobre todo cuando ellos mismos vienen de una cultura tan particular como la mongola. Luego, por otro lado, los mongoles están considerados los mejores jinetes del mundo, y de hecho muchos de ellos comienzan a montar a caballo cuando solo tienen 5 o 6 años de edad. Y es que este es el sueño de muchos críos nómadas, convertirse en una estrella de las carreras de caballos, que es el otro gran deporte nacional, ¿no? Convertirse en un jockey famoso. Entonces, como los caballos mongoles son relativamente pequeños y las carreras son bastante largas, porque suelen tener como unos 25 kilómetros de media, cuanto menos pesa el jinete, pues mejor para el caballo. Entonces, por dicho motivo, los niños tienen las mayores posibilidades de conseguir el puesto. El problema, pues que están tan obsesionados con el tema, y los padres 3/4 de lo mismo, pero bueno, como pasa aquí en Europa, que muchos críos están obsesionados con el fútbol y sus padres están obsesionados también con que sean el próximo Cristiano Ronaldo. Bueno, pues en Mongolia esto ocurre, pero con el tema de lo de ser jinete, pues el problema, como os digo, es que muchos de ellos abandonan el colegio soñando con la fama y el dinero y animados por sus propios progenitores. ¿Quién es el mongol más famoso de la historia? Pues Gengis Khan, o Chingis Khan, que es como le conocen los mongoles, y de hecho está considerado el héroe nacional. Fue elegido como uno de los 25 dirigentes políticos más importantes de toda la historia de la humanidad. Y es que, no obstante, su imperio fue en su día el mayor del mundo. Abarcaba desde Europa Oriental a la altura de Turquía hasta el Océano Pacífico. Él fue el fundador del primer imperio mongol y logró unificar a las tribus nómadas mongolas, lo que fue desde luego que un reto. Y al parecer, además de conquistar tierras, se dedicó a esparcir su semilla por el mundo. Vamos, que era un fucker. Un Mongolian fucker. Y el caso es que, según diferentes estudios, 16 millones de asiáticos descienden directamente del gran guerrero Gengis Khan. Es un dato bastante curioso. La gran espina del pueblo mongol es desconocer dónde se encuentra exactamente la tumba de Gengis Khan, pese a que llevan más de 800 años intentando dar con ella. Otra de las tradiciones inamovibles de Mongolia, transmitida de padres a hijos, es la de la cetrería. Hay un documental muy bueno que se llama La cazadora del águila, de Otto Bell, que os animo a que veáis. Alcanzó popularidad mundial hace unos años e incluso estuvo nominado a los Oscars, y relataba la vida de la adolescente Aisholpan Nurgaev, a quien erróneamente se le atribuyó el título de la primera mujer cetrera de Mongolia, que esto no es verdad, porque anteriormente hubo otras cuantas. Hace 2000 años ya era habitual ver a mujeres manejándose con estas aves majestuosas. Ahora el debate está servido. ¿Ha conseguido el documental atraer a un turismo que está maleando a los nómadas, que comienzan a cobrar por exhibiciones con las águilas
y cada vez sacan más beneficio económico del Festival del Águila Dorada. Y la otra gran pregunta es, ¿hasta qué punto la cetrería es respetuosa con los animales? Pues bueno, los cetreros se defienden diciendo que solo conviven con las águilas durante 3 o 4 años, que son tratadas como un miembro más de la familia y que posteriormente regresan a su vida libre en la naturaleza. Luego tenemos los satán, que son los criadores de renos. Son una de las tribus más peculiares de Mongolia. Son originarios del Ártico. Solamente tienen 280 miembros, con lo que son una tribu prácticamente a punto de desaparecer. Y se dedican a la cría de cerca de 1000 renos. Y al contrario que otras familias nómadas, ellos no viven en las típicas yurtas, sino que lo hacen en tipis, muy parecidos a los de las tribus indias de Estados Unidos. Y la verdad es que viven en una lucha permanente contra el gobierno mongol, que les acusa de ser unos deforestadores natos, porque al parecer no plantan nada y encima van talando árboles allá por donde pasan. Y voy a cerrar este breve resumen, bueno, que no es tan breve, que nos hemos ido a la media hora, sobre un poco lo que es la idiosincrasia de Mongolia, con unas cuantas curiosidades. Pues por ejemplo, la primera, que hay otra Mongolia, la Mongolia interior, que se anexionó China y donde los mongoles solo constituyen un 17% de la población total. Que es un país que no tiene salida al mar, está encajonado, como he dicho antes, entre dos superpotencias, China y Rusia, con las que mantiene una relación de amor-odio por la dependencia que tiene de ambas y su impotencia para desligarse de ellas a nivel económico. Dentro de Mongolia se encuentra el Gobi, que es el mayor desierto de Asia y el quinto del mundo, y fue aquí donde el investigador Roy Chapman llevó a cabo uno de los más importantes descubrimientos de huesos de dinosaurio. Y para el que no lo sepa, su historia inspiró la creación del personaje de Indiana Jones. El primer hotel de Mongolia no se inauguró hasta el año 1961. Fijaos que estaban poco acostumbrados al turismo. Y fue el primer edificio público en tener agua corriente, caliente y fría. Pese al frío extremo, a Mongolia se la conoce como la nación del cielo azul, porque se enorgullecen de tener 300 días al año con un cielo absolutamente despejado. Una tercera parte de los leopardos de las nieves viven en Mongolia. Una de sus particularidades es que ni rugen ni ronronean. Se cree que los mongoles inventaron hace miles de años rudimentarios helados a base de intestinos de caballo congelados. Madre mía, no quiero ni pensar a qué tiene que saber eso. Bueno, el caso es que luego desde allí la costumbre pasó a China y Marco Polo se la trajo después a Italia. En Mongolia, por cada humano hay 13 caballos y 35 ovejas. Y así, uno de los productos más importantes de Mongolia es la lana de cachemir, que está considerada de las mejores del mundo. Ellos, después de China, son los segundos exportadores de cachemir. Mongolia no fue reconocido como país por muchas naciones hasta el año 1987. Y algunos, como Taiwán, no lo hicieron hasta el año 2002. Y después del Naadam, el evento más importante del año es el Festival del Nuevo Año Lunar, el Sagansar, que se celebra entre enero y marzo, e incluye costumbres tan curiosas como limpiar la yurta de arriba abajo para recibir limpios el año nuevo, lo que es una buena tradición. Espero con este relato haberte acercado un poco a la durísima realidad de Mongolia,
animarte, como te digo, a que te leas la novela Adiós a Mongolia, un libro muy muy interesante donde evidentemente te van a ampliar todo lo que yo te he contado aquí en prácticamente 35 minutos, pero de verdad que el libro es muy curioso, muy entretenido, muy didáctico y yo creo que te va a abrir el apetito, sobre todo a los que seáis más aventureros y más intrépidos, pues te va a abrir el apetito viajero para meter en la lista a este país de Asia Central. Hasta el próximo programa.